A nuestros estudios, Nancy Flores y el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, para otra mesa de investigación Contralínea sin Censura TV. Buenas noches, Nancy, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, pues andan muy dolidos todavía en el Poder Judicial, siguen las manifestaciones, siguen los esfuerzos para no perder los privilegios para esta clase dorada en el Poder Judicial y pues en eso estamos, Nancy, en este enfrentamiento directo y la posibilidad de que el Poder Judicial termine siendo en algún momento juez y parte en algo que convertiría esto en un conflicto de interés histórico y de grandes proporciones. Sí, el riesgo es justamente ese, que justo como las propias palabras de Norma Piña en este video que se filtró hace una semana, en donde se le escuchaba decir que el silencio no significa que no estuvieran pues movilizándose para defender los fideicomisos, pues el riesgo tiene que ver precisamente con estas movilizaciones o cómo se empieza ya a conformar un frente, pues por supuesto manipulado por los propios intereses de los ministros, de los magistrados, de los jueces y teniendo pues a modo un sindicato, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pues movilizándose, pero movilizándose ¿para qué? Hay que entender que sus protestas pues son justamente basadas en una mentira, que los trabajadores van a perder sus sueldos o que les van a reducir sus sueldos, eso es falso. O sea, lo que se busca es que los ministros ya no tengan tantos lujos, de por sí tienen sueldos de 700,000 pesos, ni siquiera a los ministros se les va a bajar el sueldo, digamos, el presupuesto es de más de 84,000 millones de pesos, lo que se busca que se les entregue a estos ministros, ministras, consejeros de la judicatura para 2024. Entonces, ¿qué significan estas protestas? Pues justo mostrar el músculo de un poder judicial que ha echado mano de leyes que están hechas a modo para permitir este tipo de privilegios o de interpretaciones de esas leyes que acaban permitiendo este tipo de dispendios que no son otra cosa que un saqueo al erario del pueblo de México. Aquí el tema también tiene que ver con el hecho de que no tienen el respaldo social. Me parece a mí que incluso esta manifestación donde acaban quemando una piñata de AMLito, lo que genera es repudio social, porque ellos no se dan cuenta en el país en el que viven como en otro lugar, no se dan cuenta que el 60-70% de la población está con el presidente y que hacer estas muestras de violencia, porque al final son muestras de violencia que ellos mismos criticaron en otra marcha donde se quemó una piñata de Norma Piña, pues acaba lastimando a ese pueblo que respalda al presidente López Obrador. Entonces me parece a mí que el riesgo sí sigue siendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a sancionar las elecciones de 2024. Ellos no quieren que esté, pues que tenga posibilidad del plan C y en ese contexto yo sí vería un riesgo que debemos de tener en cuenta porque el magistrado presidente de ese tribunal, que es Reyes Rodríguez Mondragón, pues es justamente un calderonista, lo hemos dicho aquí en tu programa, Vicente, él fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de Felipe Calderón, o sea, ese es el riesgo para mí. Así es, y bueno, desde Morena también lanzan retos para que los miembros del Poder Judicial, sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defiendan cómo es que no es cierto, según ellos, que se miente, que esos fideicomisos o parte de esos fideicomisos que se buscan extinguir no son para pagar privilegios. Dicen desde Morena, con la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, no se afectaría a las y los trabajadores, ni mucho menos se vulnerarían sus derechos. El recorte es para acabar con privilegios y excesivos derroches de un poder que ha demostrado estar en contra del pueblo. Más justicia, menos privilegios para unos cuantos, dicen. Y otra cosa, ¿de qué se le ha acusado al presidente Andrés Manuel López Obrador? Dicen
en la oposición, no respetar la división de poderes, Miguel. ¿Qué es lo que en algún momento podría ocurrir? Que el Poder Judicial quisiera meter la mano en decisiones que le competen exclusivamente al Poder Legislativo, en este caso a la Cámara de Diputados, que es en donde se manejan los dineros y los presupuestos. Es muy interesante lo que planteas, Vicente, porque efectivamente la Cámara de Diputados ya está encauzando que desaparezcan los 13 fideicomisos, que el dinero que hay ahí sea devuelto a la Tesorería de la Federación, y entonces ya anunciaron que vendrán muchos amparos para que no desaparezcan los fideicomisos. Pero ¿quién va a votar, quién va a analizar jurídicamente la extinción o no de esos fideicomisos? Es el mismo Poder Judicial. En dado caso que ellos determinen que no van a desaparecer los 13 fideicomisos para no devolver el dinero, se genera un problema, porque ya están invadiendo la competencia de otros poderes. Por un lado tenemos al Congreso, que es el que estaría votando en este sentido, que es el que estaría determinando que se extingan los fideicomisos. Le alcanza a Morena y sus aliados esta votación, de tal manera que van a aprobar esto. Entonces, la Corte va a ir en contra de una decisión de otro poder con estos amparos, pues entonces la Corte se acaba de convertir en el poder de los poderes de la Unión en México. La Corte, como bien dices, invade otras competencias y ya es el poder judicial es el más que tiene mayor influencia en todas las decisiones de este país, en donde no solo invadirá esta determinación a que pueda llegar el Congreso, pero yo pregunto, ¿qué pasa si entonces el Ejecutivo, que controla el presupuesto público, no destina recursos al Poder Judicial? No hace la transferencia de esos recursos porque ellos no quieren entregar los 13,000 millones, o porque ellos jurídicamente, entre comillas, están estableciendo una supuesta verdad jurídica para no disolver los 13 fideicomisos. O sea, esto está llegando a límites que nunca se habían visto aquí, en donde la lucha de poderes está violentando el Estado de Derecho, provocado precisamente por el Poder Judicial, que se quiere asumir como el más poderoso o el de mayor influencia en la toma de decisiones de este país, arriba del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces, hay un problema legal aquí, hay un grave problema, porque sí, pues está también que el Poder Ejecutivo podría decir, como tú estás invadiendo la autonomía del Poder Legislativo, pues yo no te transfiero esos recursos también. ¿Qué va a pasar? Finalmente las cuentas del dinero público lo controla el Poder Ejecutivo, el presupuesto lo controla el Poder Ejecutivo, constitucionalmente aprobado, democráticamente aprobado, un presidente con la mayor votación, con la mayor aceptación actualmente. Entonces hay un grave problema aquí de invasión en la toma de decisiones de los distintos poderes por parte del Poder Judicial, por parte de Norma Piña y su grupo. Ellos son los que están convocando a una serie de amparos de todos los trabajadores del Poder Judicial, como ahora lo están haciendo con las marchas precisamente que convocaron y que están generando un caos en la ciudad, y que ante eso los medios también están haciendo su trabajo de complicidad, nada más hablando de los bloqueos que hay, pero no virulentamente como lo hacen cuando hay otros grupos de la sociedad que protestan y que invaden las calles. En ese momento dicen, bueno, están entorpeciendo, están violentando los derechos de los automovilistas, los derechos de otros. Aquí no, aquí vemos que guardan una posición distinta. Y habría que preguntarles a los trabajadores que están en las calles del Poder Judicial, que están estas protestas, estas marchas, estos bloqueos de avenidas importantes, no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados, diciendo en qué les afectan los 13 fideicomisos a ellos. Los 13 fideicomisos tienen una clara dirección, que es a los ministros de la Corte. Y, por supuesto, a otros funcionarios de altísimo nivel que reciben muchos privilegios económicos de estos fideicomisos. Por un lado, la exhibida por proteger los privilegios y sus dineros.
o los dineros que ellos creen que son de ellos, ¿no?